Un gusto en saludarles. Durante este transcurso de tiempo vamos a hacer el tiempo para realizar una retroalimentación de este tema, los tipos de movimiento. Cuando nos referimos a los tipos de movimiento, nos estamos orientando a querer investigar un tanto el efecto y las causas que producen que un cuerpo se desplace. Entonces, en los próximos minutos vamos a analizar un tanto este fenómeno. Comenzamos. Los conceptos básicos. El movimiento. Este se define respecto al sistema de referencia, es decir, dependiendo dónde nos encontremos. También, según su trayectoria, este puede ser un movimiento en dirección vertical cuando posee una velocidad constante y este se divide en caída libre y tiro vertical. Además, el movimiento, según su trayectoria, puede ser también parabólico y este está formado por un movimiento horizontal y un movimiento vertical. También este movimiento tiene tres características muy en particular. Primero, cuando el movimiento se dirige en dirección vertical, cuando también se deja caer un cuerpo y en un tercer momento también si se tira hacia arriba el objeto. Estas son las tres características puntuales acerca del movimiento, en el que algunas veces ascienden los objetos, aumentan o incluso pueden tener un cambio drástico este movimiento en particular. Y es así como vamos a comenzar hablando un poco acerca de la caída libre. Y fue Galileo quien demostró que los cuerpos caen con una aceleración constante e independiente de su peso. Algunas fórmulas generales son las que podemos ver en la parte inferior de la pantalla y de la misma manera el valor de la gravedad, que es equivalente a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La distancia es equivalente a la altura y la aceleración es equivalente al valor mismo de la gravedad. Son algunos aspectos que son puramente que hacen referencia a lo que estamos desarrollando. También la aceleración de la gravedad, por ejemplo en el nivel del mar, la aceleración de ella tiene un valor promedio de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El signo negativo indica que la aceleración está dirigida hacia abajo y cuando un cuerpo se deja caer al vacío, la velocidad inicial es equivalente a cero. El siguiente tipo de movimiento es el tiro vertical. ¿Cuándo podemos observar este fenómeno? Cuando se lanza un cuerpo hacia arriba. Este sale con una velocidad inicial, pero debido a que su movimiento es opuesto a la dirección de la gravedad, sube cada vez más lentamente hasta que se detiene y comienza a descender cada vez más rápido. Por tanto, algunas de las ecuaciones para el movimiento en dirección vertical son, y ahí tenemos la rapidez en cualquier instante, la posición también en cualquier instante y la ecuación de la altura máxima. Las características de un cuerpo con movimiento vertical son: la velocidad disminuye de 9.8 metros sobre segundo cada segundo que el cuerpo sube. Para un mismo nivel de referencia, la rapidez de subida y la de bajada tienen un mismo valor. Y también cuando el punto más alto de la trayectoria, es decir, la altura máxima, será alcanzado en el momento en el que el cuerpo se detiene. Les presento un primer ejemplo. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es su velocidad después de 1.5 segundos? ¿Cuál es su posición en ese instante? ¿Y qué altura máxima alcanzará el objeto? Bueno, y así es como lo vamos a desarrollar. Vamos a identificar la velocidad, luego lo multiplicamos por la gravedad y por último el tiempo que nos dan. Y es así como encontramos ese valor de la velocidad equivalente a 5.3 metros sobre segundo. Luego, para encontrar la altura, también hacemos una operación con la velocidad encontrada equivalente a esos 5.3 y luego vamos a determinar inclusive
la forma en que lo vamos a operar, dándonos como resultado 18.98 metros. Y la altura máxima de la misma manera. Lo operamos con la velocidad inicial que nos da el ejercicio y al final vamos a obtener 20.4 metros. Entonces de esta manera se le puede dar respuesta a estas tres incógnitas del planteamiento original de este ejemplo. Y por último, el movimiento parabólico. Acá se considera la combinación de los dos movimientos anteriores, es decir, de un movimiento vertical y de uno horizontal, en el cual acá lo que importa es la posición, en este caso del cuerpo, en un instante determinado, ya sea que se encuentre de forma vertical o horizontal. Y también por último tenemos de la misma manera el movimiento relativo. En el caso del movimiento relativo, este afirma que un cuerpo se mueve con respecto a otro que está en reposo y se refiere a un movimiento que ya sea puede existir o no un objeto que dé paso para que se pueda realizar algún tipo de fuerza, tal y como estamos viendo en la ilustración en la parte superior de esta lámina. En el ejemplo 2, un objeto se lanza con una velocidad de 5 metros sobre segundo y con un ángulo de 37 grados con relación a la horizontal. Acá lo que nos piden es calcular el tiempo de vuelo. Hacemos esta operación multiplicando el valor que nos dan de la velocidad por el coseno de 37 grados y nos va a dar como resultado 4 metros sobre segundo. Y después se vuelve a operar con la otra función trigonométrica. Al llegar al piso, la velocidad es equivalente a 0 y por último el tiempo de vuelo encontrado es equivalente a 0.6 segundos. En este ejemplo número 3, acá también nos están dando el planteamiento que un joven sale en una posición de distancia de a 400 kilómetros, a las 8 horas llega en una posición de la distancia final de 700 kilómetros. Y bueno, ¿qué nos piden acá? Calcular con qué velocidad se movió, calcular la ecuación que determina la posición del joven en función del tiempo y calcular la posición a las 9 horas y a las 10 horas. Y ahí está el planteamiento. En el literal A ya se sabe que vamos a encontrar la velocidad, que va a ser equivalente a 100 kilómetros sobre hora. Y en el literal B, la posición de este joven en función al tiempo. Y ahí está también el resultado. Y por último también calculamos cuando está ubicado la posición a las 9 horas y a las 10 horas. Y ahí tenemos también los resultados de la distancia equivalente a 500 kilómetros y 600 kilómetros. También les estoy presentando este video para que ustedes lo puedan consultar y está el link acá. ¿Qué es la cinemática? Ustedes a través de se van a dar cuenta la importancia de investigar y profundizar un poco más acerca del movimiento de los cuerpos. Y en el siguiente también para que ustedes observen qué es lo que no se debe de hacer cuando se considera un movimiento parabólico. Y por último, esto lo van a desarrollar en su cuaderno de clase, el practico y también el aplico. Es de fundamentar, de leer, de comprender, y ustedes por favor lo van a desarrollar directamente, repito, en el cuaderno. ¿Sabías que generalmente se dice que la Tierra es redonda? Pero la verdad es que nuestro planeta tiene una forma esferoide oblate, lo que significa que los polos son más chatos que el resto del planeta. Lo anterior es debido a la rotación y a la gravedad, que trae como consecuencia que la Tierra se aplane de los costados. ¿Sabías ya esto? Y por último, esta tarea de clase. Van a realizar un mapa conceptual de los tipos de movimiento. Van a construir un cuadro PIN de los dos videos de consulta que ustedes van a observar y van a desarrollar las actividades de practico y aplico en el cuaderno, lo que también anteriormente les mencionaba. Y por último, la primera ley de la física en las caricaturas.
La gravedad no funciona hasta que miras hacia abajo, tal y como siempre ha hecho el Coyote, que es una de las caricaturas clásicas de la época de los 80s y 90s. Bueno, muchas gracias por toda su atención prestada.